Nuestro verdadero ser se manifestará luminoso, como piedra preciosa que descubrimos al quitarle las incrustaciones que nuestra ignorancia depositó con el tiempo, ocultándola a nuestros ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos? Salimos con todo hoy, ¿eh? No dimos tiempo ni para pensar ni para saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a nuestros amigos de todas partes del mundo donde nos pueden estar escuchando. Estamos en un nuevo programa de vuelos CAF, como siempre en Radio Cadena Eco. Es el anteúltimo programa de este ciclo. El sábado próximo, sábado 13, es el último programa del año. Bueno, iremos haciendo un poquito de retrospectiva de todo lo que charlamos, de todo lo que hicimos. Es diciembre, un mes hermoso, complicado, de corridas, pero un mes donde todos empezamos a ver cómo nos fue, a qué nos dedicamos, qué estuvimos pensando. Y también sería bueno aprovechar el mes de diciembre y los últimos días para pensar quiénes somos, si nos conocemos o no, si estuvimos atentos a nosotros mismos, si nos atrevemos a esa pregunta maravillosa y tan temida a veces de hacernos, y tan simple: ¿quién soy yo? ¿Tenés idea, Cristina, quién sos vos? No, la verdad, no demasiado. Estábamos en la preproducción repasando algunos conceptos muy interesantes que diera el doctor Tomás Agustín, miembro de CAF y fundador de CAF en Nueva York. Y él decía: sentimos que es una pregunta relevante, pero algo en nosotros rechaza pensarla y se quiere distanciar de la respuesta que todos anhelamos. Es algo tan básico que incomoda no tener una respuesta preparada y clara. ¿Qué querrá decirnos con eso? Sí, además tomemos en cuenta que cuando nos sacamos una foto del presente y decimos quién soy yo hoy, seguramente dentro de un rato ese quién soy yo es otro. Ya no somos el mismo, porque el ser, como dicen los conocedores de la vida espiritual, de todas las extracciones, el ser se va construyendo día a día. Todos los días estamos siendo otros. Si bien hay, seguramente, cuando uno se mira en el espejo, rostros casi iguales al que dejamos antes de irnos a acostar, pensamientos parecidos, maneras de ver las cosas, casi idénticas en algunos casos, pero hay algo que se ha corrido un poquito. No soy seguramente ni celularmente el mismo que era cuando me fui a acostar. Algo ha cambiado. Yo recordaba cuando decimos que el río corre y seguramente no es el mismo río y hace el mismo trayecto y tiene el mismo lecho. En nosotros también los cambios se deben dar de esa forma, pero nos cuesta aceptar la incertidumbre que significa volver a reconocer dónde estamos parados, cuál es el punto con el que debemos trabajar, porque nos costó tanto esfuerzo reconocernos y resulta que ahora no somos los mismos. Tanto trabajo, y anoche me fui a acostar contento pensando que me conocía un poco más. Y hoy, cuando me levanté, antes de afeitarme, y me miré en el espejo, hubo unos segundos en los cuales dudé. Y dije: ¿quién es ese que me está mirando del otro lado? Aquel que está metido en la profundidad del espejo, esos espejos borgianos de los que hablamos algunas veces. ¿Qué me devuelven? ¿Qué imagen me devuelven? ¿Es la imagen que yo tenía de mí mismo hace un rato? ¿Cuánto me conozco, cuánto me desconozco a mí mismo? Y Bullaude, también, en otro tramo de un fragmento del artículo Despejar bloqueos internos, que se publicó en nuestra revista Vuelos
número 83 de diciembre del 2012, dice: nuestra ignorancia respecto de lo que somos y de cómo funcionamos en la interacción cotidiana constituye un obstáculo enorme en nuestra búsqueda de liberación interior. O sea, él da por hecho de que ignoramos quienes habitan en nuestro interior. Digo quiénes porque somos tantos en cada uno de nosotros. Y nos parecemos, porque los tantos que están en mí son los tantos que están en todos nosotros. Porque, bueno, en realidad creo que esta suma también tiene que ver con todo lo que hemos recorrido y con quienes interactuamos. Muchas veces nos resulta más fácil aceptar lo que podríamos llamar prefabricado. Aquello, la función que ejercemos, los roles que tomamos, aquello que hemos aprendido, confundiendo saberes con sabiduría. Y en realidad, si nos ponemos a pensar cuáles son las personas que han influido más en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que son aquellas que nos enseñaron a mirar con los ojos del corazón, a mirar hacia nuestro interior. Y sobre todo, hoy escuchaba a una escritora que acaba de publicar un libro sobre su experiencia con la enfermedad, a aceptarnos respetuosamente. Creo que este es el problema, que si somos diferentes a lo que suponemos que tendríamos que ser, nos enojamos, y por no enojarnos, lo dejamos para más adelante, ¿no? ¿Algunos mensajes, Ana? Sí, Silmar, Cristina de Villa Mercedes nos está enviando que nos gusta el programa. Jorge Luis Bona también nos había enviado, supongo, la vez pasada, también unos comentarios. Y bueno, gracias a todos los que están conectados y los que nos están escuchando. Esperamos sus comentarios. Les contamos que hoy tenemos algunas ausencias por compromisos laborales, pero que sin embargo sabemos que están con nosotros y les mandamos un gran abrazo. Carlos, Cintia, Janina, Giancarlos y nuestro amigo José, que debe estar dando alguna charla en algún punto del país. Le vamos a tener que poner un GPS en la solapa para saber dónde anda. Sí, les recordamos que se pueden comunicar por Facebook, Vuelos CAF, CAFH, pueden mandarnos sus mensajes ahí. También pueden escucharnos en radiocadenaeco.com, nos escuchan online. Y si no, si nos quieren mandar sus mensajes por teléfono, pueden llamarnos al 5254-1220 o dejarnos su mensaje en el contestador al 5254-2347. Creo que un punto para seguir es que Ana comparta con nosotros esa frase que estoy viendo de reojo en Facebook, de Gandhi. De Gandhi, sí. Gandhi es una frase muy conocida de Gandhi que dice: cuida tus pensamientos porque se volverán actos, cuida tus actos porque se harán costumbre, cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Ahora, para poder hacer todo ese trabajo titánico que proponía Gandhi, titánico es un poco en broma y un poco en serio, ¿no? Hay que hacer mucho silencio, me parece a mí, o simplemente hacer silencio, porque con todo el ruido, con todo lo que uno habla, con todo lo que uno escucha, con todo lo que uno ve, el silencio se vuelve primordial para conocerse a sí mismo. Krishnamurti decía: hay que observar lo que uno piensa, siente y hace de instante en instante. Eso es lo efectivo. Ninguna otra acción, ningún ideal o acción ideológica es lo existente. Es un mero anhelo, un deseo ficticio de ser otra cosa de que lo que uno es. Qué bravo, ¿no? Porque uno ve modelos y cosas. No hace falta a veces tener esos modelos en los grandes medios de comunicación. Esos modelos aparecen en la casa, en el colegio, en todo lo que uno está haciendo constantemente.
Obvio que hay modelos a seguir, pero qué sé yo no podría ser Gandhi. No creo que me quedara tan lindo el taparrabo como él, para empezar. Me gustaba también esa idea que habla Krishnamurti sobre que lo importante es la intención, y que la intención tiene que ver con comprendernos a nosotros mismos. Y comprendernos habla de no censurarnos, de aceptarnos y de no censurarnos. Porque bueno, así como nos censuramos a nosotros mismos, también censuramos a los demás, juzgamos a los demás. Y habla de, por ejemplo, dice, si nosotros observamos a un niño, no censurarlo en lo que el niño hace o en los juegos o lo que el niño expresa. Como que la verdadera captación de lo que el niño realmente es tiene que ver con observarlo, estudiar sus movimientos, comprenderlo desde su idiosincrasia, desde todo lo que tiene el niño, pero comprenderlo desde ese lugar. No tratar de comprender a alguien desde la censura o desde la crítica, ¿no? Y eso es lo que me gustó mucho, esa idea de con qué intención nos miramos a nosotros mismos y con qué intención miramos a los demás también. Creo, Flor, que están poniendo en vigencia lo que nos dijo María cuando estuvo dialogando con nosotros, ¿no? Y recuerdo una frase muy simpática que dijo, que era, cuando son chicos le decimos, caminá, andá, hablá. Y cuando son un poquito más grandes, sentate y quédate callado. Y hablando de callarnos... Sí, hablando de esas extrañas influencias, seguramente Charly García tiene algo para contarnos. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Y hay una respuesta. Todo en la vida tiene respuestas. Voy a leer un pequeño fragmento de un texto de la relación con uno mismo, del arte de vivir la relación, de un amigo que muchas veces lo traemos acá al programa con sus escritos, el señor Jorge Waxenberg, que dice: el respeto a sí mismo lleva al ser humano a mirarse objetivamente, a ser veraz, a amar la verdad por sobre todas las cosas. Sin embargo, hay en los seres un apego ancestral tan grande que inconscientemente tienden a la autocompasión, a la autocomplacencia. Lo que uno piensa, siente y hace está influido por el afán de proteger la propia imagen. Imagen que confundimos con nuestro ser pleno, ¿no es cierto? Creo que al respecto Ana tenía algo interesante para compartir, ¿no? Sí, un pequeño cuentito de la tradición hasídica que se titula La pregunta más importante. Cuando se acercaba el fin de su vida, Rabí Susía pronunció estas palabras: en el mundo del más allá, la pregunta que me harán no será ¿por qué no has sido Moisés? No, la pregunta que me harán es ¿por qué no has sido tú mismo? Y para no perder a nuestros oyentes, gracias a Laura Motes, Cristina Silva, Guadalupe Otero Pizarro, Oscar, que nos escribe un saludo cordial al equipo respecto al tema de hoy. Si bien el tiempo de vida es relativo, desde los 20 años estoy en CAF, el 11 cumplo 68 y ya puedo decir que soy lo que pienso y siento. Fiel a este sentir y pensar. Así seré hasta el final de mis días. Abrazos. Sí, gracias. Muy bueno, gracias Oscar. Siempre colaborando y siempre trayendo reflexiones interesantes, ¿no? Que siempre uno podría hacer algunos programas en base a sus reflexiones, así que tire ideas para el año que viene también, si tiene ganas. Sí,
Sí. No, ibas a decir algo, Ricardo, No, dale, pero dale. pensaba con respecto a este cuento y a la pregunta y a esto que veníamos hablando de comprenderse y también amarse a uno mismo, ¿no? El amor a esto que soy yo, y para poder conocer, como decíamos Krishnamurti, tenemos que amarnos, querernos, como cualquier objeto de estudio, ¿no? Cualquier especialidad que uno siga. En general, cuando uno elige estudiar algo, lo estudia por vocación y porque eso le gusta. Bueno, nosotros somos nuestro objeto de estudio, y en principio eso me parece que es primordial, amarse, quererse. Además es una aventura fascinante, Ana, porque en general estamos, como diríamos en la frase de Víctor Bullaude, tan impregnados de lo que creemos que somos, que cuando nos despojamos nos da como hasta temor de vernos, ¿no? Porque, ¿qué está pasando con esto que veo? Esta imagen en el espejo francés, o este río que fluye y que descubrimos que cuanto más profundo el agua es más quieta, más transparente. Y ahí es donde, en el silencio que intentamos conseguir, aparece ese destello único, aquello que nos marca, aquello que nos dice hacia dónde hemos elegido ir, no por una meta, sino por un encuentro que nos apasione, pero nos apasione de diferente manera, ¿no? Nos apasione desde estar ahí. Eso de enamorarse que decían recién, a veces tiene muy mal marketing. Sin embargo, me parece que es imprescindible. Pero no enamorarse de una fotografía, del que fui hace un rato, sino enamorarse, como hablábamos recién, de ese río, de ese extraordinario río que fluye constantemente. Porque somos en formación, estamos siendo en este momento. Si alguien nos saca una foto, solamente va a ver el que fuimos hace un ratito, ya no somos ese. Para bien o para mal, pueden decir algunos, pero ya no somos. Y eso es lo bello, y eso es lo que tiene que ver con lo que hablabas recién de la vocación. Esa vocación de conocernos, que es constante, que no concluye, no va a concluir nunca. Afortunadamente no va a concluir nunca. Quizás hasta dure en otras vidas, qué sé yo, ya eso entra en el terreno de lo que uno puede pensar o creer, pero en lo que podemos palpar, en nuestro eterno presente, eso va a ser algo constante, va a ser eterno en ese presente. Incluso supongo, Ricardo, que esto que estás diciendo nos lleva también a considerar que en la medida que intentemos conocernos, aportaremos menos cuestiones negativas a nuestro entorno. Seremos más pacientes, seremos menos prejuiciosos, seremos menos violentos. Y parece muy poquito ante tanta invasión de estas cuestiones, pero bueno, comencemos por nosotros mismos aquello que queremos que cambie en el mundo, ¿no? Eso era ciertamente una propuesta, ¿no? Sí, también menos impulsivos, ¿no? Siempre, a veces, lo hablábamos con una compañera de grupo, Susana, y decíamos, bueno, hasta en lo mínimo, ¿no? Susana decía, a mí me estás diciendo, egoísta, no, conmigo no. Y esta identificación y también de creernos, no, de repente, que no somos egoístas o que no somos, no sé, cualquier cosa que ataque nuestro ego, es visto como algo, como una reacción por parte de nosotros. Y creo que porque en realidad como estamos tan identificados con esa armadura que tenemos, que si la empiezan a aflojar, ¿qué nos va a pasar, no? Estaba recordando, no por ahí el hilo del texto, pero ¿ustedes recuerdan El Caballero de la Armadura Oxidada? Un libro que recomendamos leer justamente en esta etapa del año que se cierra para, y tal vez animarse a sacarse la armadura un poco para el próximo que
ya está asomado a la ventana, ¿no? Recordaba también una anécdota en la historia de una artista que contaba cómo ella encaraba su trabajo y decía que, bueno, ella se preparaba mucho antes de realizar una obra y, bueno, decía que primero se transportaba por una calle, o sea, que hasta llegar a su oficina era toda una calle que estaba llena de árboles y, bueno, ese silencio, ese contacto con la naturaleza es como que a ella le permitía como bajar sus decibeles hasta que ella llegaba a su oficina y, bueno, ahí empezaba su instante creativo, ¿no? Y decía que tenía mucho que ver esos momentos de trabajo con el hecho de aceptar las cosas como sucedieran. Aceptar, por ejemplo, un accidente que le sucediera mientras ella estaba haciendo la obra. Y recuerda ella en un momento que estaba usando macetas y bueno, se le cae una maceta. Y entonces dice que ella, bueno, al principio como que dice, bueno, esto no esperaba que sucediera, y termina pensando que puede acomodar de cierta forma esos trozos de maceta que se le habían caído, y termina como volviéndolos a formar la misma maceta, pero con todos los trozos que se le habían caído, digamos que se habían roto, vuelve a armar la maceta y queda decorada como perfecta y bueno, y dice, fue parte de, o sea, me di cuenta en ese momento que el haber aceptado que eso sucedió le permitió construir una nueva obra de arte. Y también decía que al final ella nunca escribía su nombre, siempre le preguntaban por qué ella no escribía su nombre en las obras, no la firmaba, digamos. Y bueno, bueno, cada artista tiene lo suyo, ¿no? Pero es importante lo que contaba acerca de cómo ella se iba conociendo en ese proceso que hacía a su arte, ¿no? Me pareció muy, muy interesante la historia. Y bueno, hablando de aceptación, vamos a aceptar que estamos en el corte publicitario de la sí. Primera media hora. Dale, Marco. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Queridos amigos voladores, volvemos después del corte. Queremos agradecer a todas las personas que nos están escuchando: Soraya Muñoz, Laura Motes, Cristina Silva, Guadalupe Otero Pizarro, Oscar Lorenzen. Muchas gracias por hacernos compañía hoy, y les volvemos a sugerir que si quieren dejarnos sus comentarios por Facebook, estamos conectados, estamos en vivo, así que los podemos leer. Y también si nos quieren llamar al 011-5254-1220
o 5254 347. Otro detalle, que también nos pueden escuchar, si hoy no pudieron, por el canal por YouTube. Si nos buscan, y ahí van a estar subidos todos los programas, así que pueden retomarlos. Y hablando de retomar, y habiendo nombrado el Caballero de la Armadura Oxidada, que no lo tenemos hoy acá, pero sí contamos con reflexiones del señor José Luis Kucherauer, que creo nos van a abrir otra línea complementaria de lo que venimos desarrollando. Que no es un caballero de armadura oxidada, ¿no? No precisamente. Y acá lo demuestran sus reflexiones. Necesitamos liberarnos del sentido de posesión y estar preparados para adaptarnos inmediata y espontáneamente a cualquier cambio y condición que nos afecte. Para ello tenemos que aprender a no estar pendientes de gustos personales, de apegos mentales o afectivos, de expectativas y de apoyos. La fuerza que nos ubica proviene de la fijación interior, de estar centrados en nuestra vocación, en nuestro compromiso de ofrenda. Sí, agregaría un poquito más que dice, esto nos permite vivir plenamente lo que la vida nos brinda y a la vez tener la libertad de dejarlo todo en cualquier momento. Porque a veces hay algunas ideas, ¿no?, que uno comenta y también tienen el mal marketing en el mundo, ¿no? Porque uno dice, pero si yo tengo derecho a esto y tengo derecho a aquello y me quiero dar este gusto y me quiero dar cualquier otro gusto y hacer esto, hago lo que quiero porque soy libre, bla, 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 bla. Bueno, muchas veces me habrán escuchado decir esto, que lo reflexiono siempre, ¿no? ¿Quién elige? Lo hablábamos también en el programa anterior, ¿no? Tiene un hilo conductor con lo que estamos hablando hoy. Sí. ¿Quién elige? ¿Quién nos piensa? Además, como acá dice el amigo José Luis, no depender de aquellas cosas, de esas posesiones, porque a mí me parece que lo que poseemos cuando se transforma en algo enfermizo, más que poseer, somos poseídos por esos objetos, por esas cosas que pueden ser ideas, ¿eh? No hace falta un auto 0 kilómetros o una casa espectacular. Son ideas, a veces defendemos ideas por el hecho simple de que las dijimos nosotros y creemos, incluso hasta creemos a veces que son nuestras, pero las defendemos porque si alguien nos demuestra lo contrario, en realidad ¿quién soy? Ahí aparece ese espacio peligroso, muy entre comillas, donde uno empieza a reconocerse, que es la parte más linda, lo que hablábamos antes de la vocación, ¿no? Yo estaba pensando en algunos momentos cruciales o que consideramos cruciales en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hemos hecho alguna etapa de estudio y finaliza, y dejamos de ser estudiantes y pasamos a ser aquello, entre comillas, que hemos estudiado, ¿no? Y uno se mira al famoso espejo francés y no descubre la corona, sino que descubre un gran signo de interrogación. Me parece que esto es justamente el trabajo, aceptar que el signo de interrogación me lleva a descubrir, más allá de lo que creo poseer, qué soy realmente. Claro, con esto me haces pensar a veces cuando dijiste trabajo recién. Yo he conocido mucha gente que estaba tan identificada con su trabajo, con su vida laboral, que cuando se jubilaron o fueron despedidos, algunos llegaron a morir físicamente. O sea, no encontraron un sentido a su vida. Está bárbaro que el trabajo nos dé sentido. Cuando es un trabajo que a uno le gusta, que es ecológico, como yo digo a veces, que sirve para uno y para los demás. Pero si mañana me dicen, te tenés que ir de tu laburo, ¿qué haces? O sea, está bien, alguien me contestó alguna vez, me busco otro laburo, pero me lo dijo de la boca para afuera porque se murió en menos de 2 años. Entonces, eso de lo que hoy estamos tratando de reflexionar, ¿quién soy en realidad? El tipo que anda arriba de un auto importante, el tipo que anda arriba de un auto que es un cachivache, como decimos en Buenos Aires,
¿Soy el gerente de una empresa? ¿Han probado alguna vez preguntarle a la gente cómo te va? Y de pronto que la gente te habla del laburo y de todas esas cosas, que yo sé que son importantes, en épocas de crisis son más importantes todavía. Pero el grado de identificación que tenemos con lo que hacemos, a veces lo que hacemos parece que es lo que somos, y no siempre lo que somos es lo que hacemos. Me tiene un lío bárbaro, pero tiene algo que ver. Claro, tiene algo que ver con el programa pasado, pero ¿cuántas veces pasa eso? Lo digo desde mí mismo, no estoy acusando. Reflexiono sobre mí mismo. Pero se refleja de alguna manera en lo que hacemos, lo que somos. Eso, leyendo un poco, volviendo a este cuento que yo contaba sobre el artista, ella decía que ella, digamos, como artista, respetaba todos los materiales que usaba, o sea, como que ella, digamos, en su momento de preparación, todos los materiales que usaba, todo, era como una veneración hacia todo eso, ¿no? Y es como que eso le permitía a ella transmitirlo en su obra. Y cuando una persona veía una obra realizada por ella, como que ese detalle que tenía en su obra se veía reflejada la actitud de ella, esa actitud de valor que le daba a cada cosa que usaba, ¿no? Eso creo que se refleja. Pero, digo, si nosotros hiciéramos ese mismo trabajo como el que puede hacer un artista con su obra, con todos los materiales que trabaja, esa veneración para poder transmitir eso, si uno lo hiciera consigo mismo a ese trabajo, y yo creo que, no sé si se vería reflejado, pero yo creo que uno deja una huella en los demás. No creo que esa huella sea visible, pero uno no sabe cuál es la semilla que deja, pero... Coincido con lo que decís, pero pienso a la vez cuán peligroso es si eso que hice con tanto amor me llega a poseer. Vos fíjate cuántos grandes artistas, pasan muchos artistas populares, que de pronto, un músico saca un disco que es maravilloso, y después no puede sacar nunca un disco igual. O sea, puso todo ahí y no pudo reinventarse, no pudo seguir creando. Y pasa el resto de su vida recreando lo que hizo alguna vez. O sea, pasa a ser poseído. Por eso, esa es más o menos la idea que yo trataba de aclarar. Y ahí vuelvo a una frase que me gustó mucho de Kuchenauer, que habla de que no importan los resultados, como que lo que importa es lo que se transforma en mí en ese proceso. O sea, digamos, no importa si tuvo un solo libro bueno, pero en ese libro fue el que lo transformó de alguna manera. O sea, ya no vuelve a ser la misma persona que era. Seguramente. Y bueno, aunque después sus otros libros no sean tan leídos como ese, pero de alguna manera ese lo transformó seguro. O sea, es como que me gustó esa idea de que uno es en el proceso de esa transformación y bueno, es como clave eso. Como que ya me gusta esa idea de no volver a ser el mismo, como que uno está en cambio constantemente. Sí, por eso pienso que a veces no, muchas veces es muy inteligente lo que se hace en las actividades de los retiros, ¿no? Donde de pronto uno hace actividades manuales. Y qué sé yo, se pone a hacer cosas que no hizo nunca en la vida. Por ahí no sirve para nada lo que uno hizo. Y cuando uno se va del retiro, alguien tiene que venir y arreglar el lío que uno armó. Pero, ¿qué cambió en nosotros? ¿Qué hubo? ¿Qué proceso hubo? ¿Qué transformación hubo en nosotros al hacer eso que hicimos con nuestras manos? Porque a veces incluso muchos no estamos acostumbrados a trabajar con las manos. Y el que está acostumbrado a trabajar con las manos de pronto empieza a trabajar con la cabeza, por decirlo de alguna forma, hacer un trabajo más intelectual, que es lo que para ver la vida más completa. A propósito de eso, tengo una anécdota muy reciente en el último retiro que compartí. Nos dieron unos bancos para desarmar que tenían muchas capas de pintura, muchas capas de barniz, y había que sacarle, miren esto, los tornillos. Y la verdad que se convirtió en una verdadera pelea entre ellos y nosotros. Y fue sorprendente cómo buscamos la creatividad, ¿no?
de encantar a los tornillos para desorientarlos y sacarlos de ese lugar del cual habían tomado terriblemente posesión. Sí, uno está sujeto a cometer muchos errores. Abel Pinto nos habla de más allá de todos mis errores y mis fracasos. A ver qué dice. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Al final, no queda más que lo que soy, cómo soy. Nada me condena, donde va el camino voy, vivo el hoy. Al final, no queda nada más que lo que soy, como soy. Nada me condena, donde va el camino voy. La idea del río, la idea del ser en el presente. Una hermosa canción de Abel Pintos, un visitante asiduo también de nuestro programa. Nos tendría que pagar una comisión, Abel. ¿Será porque coincidimos? Será, lo hemos traído muchas veces. Bueno. Ahora Ana tiene unos mensajes, me parece. Sí, Cristina, gracias a Cristina, casualmente de Villa Mercedes, que nos comenta, es el amor que nos lleva a pintar el árbol de la vida y poder incluir cada vez más a la humanidad toda. Ahí se verán reflejadas nuestras huellas. Gracias, muy lindo el programa. Y bueno, para no perder la costumbre, vamos a compartir un cuento anónimo hindú que se llama Lo esencial y lo trivial. Un hombre se perdió en el desierto. Estaba a punto de perecer de sed cuando aparecieron algunas mujeres que venían en una caravana. El hombre, al borde de la muerte, gritó pidiendo auxilio. Cuando las mujeres se aproximaron a él y lo rodearon, pidió urgentemente agua. Las mujeres empezaron a mirarlo con detenimiento y comenzaron a preguntarse cómo querría el hombre que le sirvieran el agua. ¿Preferiría en una copa de cristal o en una taza? ¿En un recipiente de oro o de plata? ¿Tal vez en una jarra? Ellas hablaban y hablaban, interesándose por el objeto, pero entre tanto, el hombre iba agonizando por la ausencia de agua. El maestro dice: hay un área de ignorancia en la mente humana que le inclina a lo irrelevante y a lo trivial, obnubilándolo de la conciencia de lo real. Y lo real es que estamos terminando una etapa, se termina un año calendario, empezamos otro año, y más allá de los augurios de algunos para un lado y de otros para otro lado, ¿qué pasa con nosotros mismos? Y esta es la consigna del programa, del último programa, el del sábado que viene, del último programa de este ciclo. Y se nos ocurrió hacer algún juego de palabras. No tenemos a Giancarlo y Janina que son expertos en eso, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y decimos que viene un nuevo año. ¿Oportunidad u obstáculo? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? ¿Qué hacemos si nos conocemos un poco más en medio de toda esta ensalada de opiniones, de miedos, de incertidumbres, de preguntas, de ilusiones, de ganas, de no ganas, de irnos de vacaciones? ¿De irnos de vacaciones a dónde? Qué incertidumbre. ¿Con nosotros mismos? Yo creo que de esto no nos liberamos nunca, por suerte. Bueno, creo acá que Flor estaba como muy enganchada con Thomas Merton. Así que le vamos a ceder el micrófono en estos últimos momentos. Bueno, iba a leer un poquito de una poesía de Thomas Merton. Cactus floreciendo en la noche. Conozco mi hora que es oscura, silenciosa y breve, pues únicamente me hago presente sin previo aviso durante una noche. Cuando llega el alba a los dorados valles, me transformo en una serpiente.
aunque solo muestro mi yo verdadero en la tiniebla y ningún hombre puede contemplarme, porque aparezco diurnamente en forma de sierpe, no pertenezco ni al día ni a la noche. Nunca el sol ni la ciudad observan mi inmaculada campanilla blanca, ni presienten mi instante de vacío sin tiempo. Nadie responde a mi magnificencia. Cuando despierto, alimento mi súbita Eucaristía. Con la alegría insondable de la tierra, puro y pleno, obedezco al espíritu del cosmos. Complejo e íntegro. Más que arte, soy pasión arrebatada. Profundo y excelso placer de las aguas esenciales. Sacralidad de la forma y regocijo de la substancia. Nosotros en el mundo, como hablamos siempre en CAF, no estamos fuera del mundo. Los que intentamos conocernos y transitamos, por ejemplo, un camino espiritual, CAF, como tantos otros, no estamos libres de nada. Nos pasa lo mismo que le pasa a cualquiera. No somos elegidos, ni somos desechados. Somos simplemente los que están tratando de acceder, de ampliar nuestra conciencia, tratando de conocernos un poco más, tratando con la humildad que uno debe hacerlo, de hacer un aporte. Porque esto es lo que hacemos al estar en la radio. No hay una pretensión subrepticia. Solamente tratamos de aportar algo para que el mundo sea más bello. Si total hay tanta gente que se encarga de afearlo, nosotros humildemente hacemos lo que podemos. Por eso hablábamos de oportunidad y de obstáculos. Por esto que mencionaba tan bellamente Tomás Merton, leído por Flor, o por las reflexiones que tomamos prestadas del señor José Luis Kucherauer, o por las sugerencias de Krishnamurti. En realidad, lo que estamos intentando, o lo que podemos intentar, es que cada oportunidad sea realmente eso. Como decía Flor hace un rato, que entendamos que no es el producto final el que nos debe preocupar, sino el proceso, porque el proceso habla de transformación, habla de construcción, y habla, ¿por qué no?, también de desapego, porque para construir debo dejar, para aprender debo vaciarme. Entonces, creemos que este es el tema que queremos abordar. ¿Hemos realmente hablado de todo? No. Solamente hemos hablado de aquello que hoy, 6 de diciembre, ¿está bien? Creemos que entendemos apenas. Por eso estamos diciendo cómo nos animamos a dejar, cómo nos animamos a desapegar, para que estos conocimientos no sean nuestro obstáculo ante el nuevo año que nos animamos a recorrer. Y con la idea simple de colaborar para un mundo mejor, y vos hablabas, Cristina, recién de desapego, colaborar para construir un mundo mejor, empezando por nosotros mismos, sabiendo que es casi seguro que no lo vamos a ver. Seguramente aquello que cada uno de nosotros puede tener en su cabecita, lo que sería un mundo mejor, tiene dos posibilidades: o no verlo nunca, o creer que ya está sucediendo. Vamos a votar porque ya está sucediendo, y pido un pensamiento muy especial para todas las personas que anónimamente, siempre, pero más especialmente en esta época, nos invitan a todos a ser mejores personas, colocando una estrella en un árbol, aprendiendo una coreografía de baile o una técnica de resucitación. Entonces, vaya nuestro reconocimiento a todos ellos, a los que, vuelvo a repetir, anónimamente, cada día, por creer en el hombre y sus posibilidades, brinda su tiempo, brinda su creatividad, su oración, no nos olvidemos de eso, y también a través de eso su compromiso, porque cada una de estas acciones implica que he decidido mirar.
Y cuando miro, no puedo dejar de ver al otro en su real dimensión. Por eso es que, bueno, los invitamos esta semana, la última semana antes del último programa, a ayudarnos a pensar, a reflexionar acerca de cómo seguimos, dejando lo que este año hemos aprendido para que no nos limite y qué nos proponemos aprender, ¿sí? Y ojalá que juntos, porque es muy especial cada uno de estos encuentros. Sí, pongamos especial hincapié en las oportunidades. Exactamente. Los obstáculos están para saltar sobre ellos, para aprender de esos obstáculos, pero ver las oportunidades. Y el optimista, se me ocurre en este momento, sabe de los obstáculos, pero hace especial hincapié en las oportunidades. Y a veces los mismos obstáculos son la tierra más fértil para las oportunidades. Exacto. ¿Qué mayor obstáculo que nuestra propia naturaleza, que a veces no es la mejor? Y sin embargo, encontramos allí el terreno fértil para construir ese ser que creemos que puede ser una oportunidad para la humanidad. Además es maravilloso, es único. Cada uno de nosotros es único. Y como único tenemos el deber y el derecho de desenvolvernos. Y como somos irrepetibles y el momento también es irrepetible, nos estamos despidiendo. Quédense en la radio, que vienen nuestros amigos, que hablan de cosas hermosas también, de un bellísimo paisaje y un extraordinario país y una bellísima cultura. Sean felices, como dice siempre Carlos, esperemos que esté trabajando mucho, así que, porque si no vino, pobre, es porque tenía que laburar hoy y que lo esté haciendo con gusto. Hasta el próximo programa. Gracias.